Estamos junto al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, para dar una mirada a lo que ha sido este proceso, el plebiscito y, por supuesto, lo que viene en adelante. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Te he visto muy activa estos últimos meses en el ámbito público. Es que Felicitaciones. estamos, muchas gracias, estamos totalmente imbuidos en el proceso, viendo contenido y, bueno, tenemos proceso constituyente para rato. ¿Qué le pasó o cómo vio los resultados del domingo? No fueron los resultados que uno esperaba. O sea, yo creo que había cierta conciencia que ese es un resultado difícil, pero probablemente se dio un caso más en las líneas divisorias más amplias. Y que obviamente hay que entenderlo bien, ¿no? Yo creo que hubo un proceso de participación bien importante donde hubo un cambio en el equipo de votantes, donde votó mucha gente joven, lo que es importante para incorporar un proceso. Dejó de votar la misma gente adulta, lo que es inquietante respecto de los procesos futuros. Uno tiene que ir viéndolo de a poco y aquí entender, por lo menos desde mi perspectiva, aquí no se ha terminado una batalla, aquí se inicia un proceso que, como tú dijiste, es largo, que requiere un espacio particularmente para Chile Vamos, particularmente para quienes defendemos el ideario de centro-derecha, un profundo esfuerzo por tener listas únicas, competitivas y que podamos tener una buena representación en ese escenario constitucional tan distinto que nos va a tocar enfrentar. Ahora, una cosa que llamó mucho la atención, y usted lo mencionaba, es que votaron hartos jóvenes. ¿Ustedes creen que los jóvenes llegaron para quedarse o votaron en esta oportunidad más bien porque se trataba de una jornada histórica? Van a tener que aprender a traerlo. No, yo creo que es una noticia buena en términos globales, en términos de país, digamos. Ahora, no sé si esa fue una votación respecto de un proceso que tenía un componente como histórico, no sé si eso mismo se va a repetir cuando se tenga que nombrar persona, o no sé bien si esa conducta se va a mantener o no mantener. Eso es una pregunta en desarrollo. Y también es ver por qué hay gente que siempre había estado votando, particularmente en el mundo rural, que yo conozco harto porque represento, en esta ocasión o se asustó por el efecto del COVID o no se sintió motivado a un proceso de esta naturaleza y también es un desafío súper importante respecto de cómo asumirlo. Son aquí pura, a ver, obviamente de un punto de vista de participación es muy equivalente a la última elección presidencial, pero con una composición distinta. Hay que investigarlo más y sobre todo hay que tener propuestas para, para ver lo que se nos viene. Si se nos viene un cambio bien copernicano, en donde si bien tenemos un activo importante que todos los acuerdos se llegan por 2/3, también tenemos un interrogante muy grande que no sabemos bien cuál va a ser el perfil de los que van a ser los constituyentes, porque eso es parte del misterio que todavía está en este escenario. Bueno, justamente dentro de eso, los adultos mayores que en parte se abstuvieron, lo más probable es que después vuelvan una vez que pase la pandemia. Y también quizá ahora pensaron que el resultado ya estaba jugado y que no valía tanto la pena votar. Yo creo que hay harto de eso, ¿eh? Hay harto de eso, digamos. Creo que se transmitió un poco esa sensación, digamos, de que estaba jugado y que si estaba jugado el partido, ¿para qué arriesgarse en materia de salud? Es parte del componente. Ahora también, eso uno sería impropio, digamos, limitarse a ese razonamiento. También hay que, Mm. es lo que está buscando personas que antes no habían participado y que hoy día se incorporan al proceso. Es una ilusión, una decisión, es algo que de alguna manera ya lleva consigo una visión de la sociedad, una visión del país, una visión del Estado. Vamos a ver cuánto también de ilusión hay. Si hay un tema que lo dijimos antes, que de alguna manera a veces estos procesos son medio espejismo, digamos, donde se votan por distintas razones. Uno porque quiero mejorar mi pensión, otro que quiero mejorar mi ingreso, otro porque quiero tener algo distinto en materia de cara, o no sabemos si eso es así, o hay aquí una concepción ideológica de la sociedad que tenemos que revisar. Eso es parte de un fenómeno bien novedoso, o novedoso es una palabra, inquietante puede ser otra, digamos, pero de alguna manera, mira, para mí la conclusión es que ahora tenemos que preocuparnos de nosotros como sector, de tener un proceso que sea unitario. Yo quiero reforzar la palabra unidad porque siento que debemos llevar una lista de constituyentes que tiene que ser de personas que tengan carácter, porque obviamente aquí sabemos que
la forma de convencer a veces no es por las buenas, digamos, tiene que tener carácter para enfrentar momentos complejos que tengan sentido de país, sentido de entendimiento, sentido de las ideas, que es una mezcla bien curiosa que hay que empezar a abordar y ya estamos trabajando para ir dando con esos nombres, hombres y mujeres que nos van a quizás como, como pocas veces antes, va a depender tanto los 40 años que vengan. ¿Y qué le pasó con la brecha? ¿Esperaban un resultado tan contundente, en este caso el triunfo de la prueba? No, no, yo en eso soy franco, uno podrá equivocarse en la vida, pero nunca no es más que equivocarse, digamos, y uno siempre defiende cosas. Si uno decidiera, mire, yo siempre voy a votar por los que ganan, eso para mí no Mm. tiene sentido, uno tiene que votar por lo que cree. Ahora, eso que uno cree puede ser a veces muy interpretado, recordemos que en la segunda vuelta presidencial hubo una mayoría bien aplastante en ese sentido, o a veces, como se trata de procesos, con la votación bien diferenciada de lo que uno esperaba, digamos. Pero son cosas que ocurren. Recuerda, Bárbara, que de aquí a un año más, un año y medio más, tenemos 7 elecciones que son de la más variada naturaleza. Se eligen constituyentes, se eligen alcaldes, concejales, gobernadores regionales, primera vuelta presidencial, elección presidencial, segunda vuelta gobernadores, segunda vuelta presidencial, plebiscito ratificatorio. O sea, aquí hay hartos procesos y yo creo que ahí es donde de alguna manera se inicia, por eso yo hablo que se inicia un camino, aquí no se ha terminado. Bueno, el presidente Piñera justamente apela a eso y está apelando a la unidad en el oficialismo para enfrentar todo lo que viene, a diferencia de lo que estima que ocurre en la oposición, que se van a dividir o van a seguir divididos. Yo creo que esa es una pregunta que está para los dos lados, digamos. Y yo creo que, y también tengo que ser franco, creo que hoy día es un rol mal de los partidos que respecto a esta unidad, creo que ahí descansa la fuerza, el espíritu. Recordemos que, y esto no es de ahora, las candidaturas se instalan a través de los pactos electorales. Creo que el rol de capacidad de unir de los partidos va a ser más decisiva que cualquier otro escenario. Y eso es para un lado y para otro. Ahora, pues, y ahí vamos a ver qué son las cosas, porque aquí el debate se da respecto de lo que nos une en materia de ideas. Eh, el debate anterior se pudo haber dado respecto de lo que creíamos que eran estrategias o que eran formas de abordar los problemas. Hoy día es con nombre y apellido, que es distinta, es otra cosa muy diferente. Nosotros hemos visto algunos procesos de otros países que han dado elementos parecidos y uno se da cuenta que son dos cosas diferentes. Tiene que ver mucho más con... Es una tarea difícil. Yo además creo que parte de repente se produce una especie de euforia. Aquí es dificilísimo llegar a acuerdo en muchos temas. No es tan ya, listo ya, digamos. Aquí va a haber... Pero todos como que asumen que en el oficialismo eso va a ser mucho más fácil, que la distancia ideológica es menor y que van a llegar a acuerdo de todas maneras, a diferencia de lo que pasa en la oposición. ¿No Yo creo están que así? sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque nosotros tenemos un ideario más parecido. Creo que si tú buscas al frente entre Maritán y Marx, hay un abismo de diferencia. Entonces, cuando se trata de ver conceptos, de ver el tipo de sociedad, el tipo de familia, el tipo de derecho de propiedad, el tipo de organización del Estado, el tipo de contrapeso constitucional, el rol del privado en el desarrollo del Estado, la forma de instalar los derechos, son muy distintos, son muy diferentes. Si uno ve constituciones de signo marxista, no tienen nada que ver con constituciones que uno podría hacer centrista o liberales, y mucho más. Entonces, no todas las constituciones son muy distintas, más allá de declaraciones que pueden ser parecidas, la poesía puede ser parecida, la prosa es distinta. Y ahí es donde uno tiene que tratar de asumir la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo, que suena fácil, suena bonito, pero nunca ha sido fácil, nunca ha sido bonito, siempre ha sido complicado, pero yo creo que estemos a la altura. O sea, espero que como nunca antes la centro derecha esté a la altura de lo que el país nos está pidiendo. Y eso tiene mucho con la forma. Otra de las conclusiones que sacan desde todo el sector es decir, bueno, si es que en la segunda papeleta arrasó la alternativa de la convención en que no quieren la participación de ningún congresista actual, de alguna manera es un balde de agua fría, no los queremos aquí, dicen incluso Marcela Cubillos hace un rato. ¿Cómo lo ve usted siendo parte del Congreso? ¿Cómo dan vuelta a eso? Pero son roles distintos, no, la verdad es que
esa es la pregunta quizás más curiosa que tenía el plebiscito, digamos. Incluso eh, fue bastante dudoso cuando se acordó de si había que hacer una pregunta de esa naturaleza o no hacer una pregunta de esa naturaleza. O sea, no está en la esencia de un consejo. Y la papeleta tenía, la mixta tenía dos variables que eran importantes. Uno, la participación del Congreso, pero otra, que yo le daba más importancia, que era el tamaño de los distritos en los cuales se votaban, porque estos distritos que terminó votando son igual que los parlamentarios. Entonces, Ujú. establecen lógica de divergencia muy importante. Uno, digamos, en muchos lugares, con 10-12% tú vas a poder ser elegido. En otros lugares vas a tener que tener mayorías más grandes. Entonces aquí hay todo un tema de cómo, de cómo se llega a ocupar los roles que yo pensaba que era mejor de la otra fórmula, pero no es una diferencia de vida o muerte. O sea, hay muchas discusiones. O sea, esto sí que es legítimo, o sea, esto es mucho más discutible. Hay personas de ahora, al final hubo una vinculación, eso sí, bastante matemática, entre el que votó rechazo y el que votó mixta. Tú te das cuenta, casi no hay diferencia. O sea, todos los que marcaron que había que votar de una forma una y otra forma otra, eso se equivocaron. La verdad es que fue casi simétrica la votación del rechazo con la votación de la... Ahora, cuando tengan que elegir y eventualmente armar las planillas para postular a los constituyentes, ¿cómo deberían o qué deberían mirar considerando que votaron más jóvenes, por ejemplo? El alcalde Joaquín Lavín dice que deberían incluir más independientes. ¿Cómo ve usted ese equilibrio? Primero, somos buenos constituyentes. O sea, yo creo que primero una cosa es ganar la elección y otra es para qué la ganas. Creo que aquí la segunda pregunta es muy importante. O sea, personas que conozcan de los temas de fondo, personas que tengan carácter, lo dije antes, porque no se trata por elegir personas buenistas, como se dice, ¿ah? Sino que Ujú, personas que tengan condiciones, capacidades, carácter, que sea, yo siempre lo digo, sea un poco la expresión del Chile de Arjona, pues, ¿ah? ujú. De juventud, que haya gente, hay que entender sobre la amalgama perfecta. La O sea, amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Una frase quizás muy usada, sirve para todo. yo lo creo mucho, pero es que creo que es muy cierto, o sea, a mí me gustaría que sea un tipo de segundo congreso, que sea bien variado, ¿no? Donde haya mucha gente joven y mucha gente con experiencia, porque las cosas hay que hacer una mezcla y eso va a ser un poco la sabiduría. Con un tema adicional, Bárbara, que aquí si tú miras técnicamente no hay mucho tiempo. O sea, la elección es bastante, tampoco hay tanto espacio para darse a conocer de otras personas. O sea, va a ser bien complejo y no es fácil. Y por la inmediatez de los medios, tú lo conoces más, digamos, tú no vas a poder invitar a todos los candidatos constituyentes a tu programa, por más que tú eres bien, invitas harta gente, este es un buen lugar de conversación, pero físicamente va a ser imposible, no va a poder invitar a 1000 personas, digamos, a cada uno de cuál es su prioridad en materia constitucional. Entonces, yo no sé bien cómo se va a dar ese debate, o sea, en qué se va uno a pensar antes de votar por un constituyente. Va a haber temas, los derechos, los deberes ciudadanos, la organización del Estado, el derecho de propiedad, el derecho del que está por nacer. Va a haber temas que son claros, otros temas que van a ser un poquito más complejos, particularmente. Es que ¿No? eso es importante porque muchas veces decían en un principio, a mí me llama la atención, por ejemplo, algún líder de cuidados medioambientales, por ejemplo. Claro, pero nosotros quizás podríamos saber o intuir qué piensa él en esa materia. Pero ¿qué pasa con las otras? Los temas valóricos, por ejemplo, con el derecho de propiedad. ¿Por qué? No Por eso, sabemos. esa es la ecuación distinta, porque uno puede tener una concordancia perfecta, por ejemplo, respecto a lo que dices tú, respecto al derecho Cuidado de los animales, por ejemplo, que a también es una cuidar, cosa que motiva mucho ahora. puede tener una visión completamente distinta respecto de los contrapesos del poder del Estado o del sistema político, si tiene que ser presidencial o algunos oídos que están planteando de otras fórmulas, yo no estoy de acuerdo, pero que son parlamentarias de funcionamiento. Bueno, ese mismo además puede tener una visión respecto a la descentralización del país completamente diferente. Entonces, aquí no es un tema, son muchos temas y probablemente tú vas a tener que buscar el constituyente en estar de acuerdo en muchas y no todas, porque es imposible, si no seríamos casi Mm. simétricos, digamos. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuáles van a ser los temas que van a marcar las decisiones? Y cómo, y tú lo dices muy bien, personas que pueden estar muy de acuerdo contigo, tú con ellos, respecto de un tema A, puede ser que tenga una discrepancia de vida total respecto al tema B. Y recordemos que la constitución son como las bases del país, como el cimiento.
se mezclan muchos elementos, tiene que ver con principios, con valores, con defensa, con contrapesos. ¿Cómo hacer ese entramado? No va a ser fácil, eso sí que lo digo. Bueno, pero es un proceso que ya se fue la bolita y hay que enfrentarlo de buena manera. Y ahora, estos debates son interesantes, digamos que tú vayas también y los medios de prensa tienen un tema didáctico de por medio bien importante. ¿Qué es lo relevante? ¿Cuáles son aquellos temas? Yo estuve haciendo una lista de temas que podrían ser importantes para un constituyente y la verdad que son varias hojas, uno no se da ni cuenta y de repente alguien dice, y esto que ha sido objeto de discusión 40 años, el recurso de protección, por ejemplo, que es un tema bien importante de la Constitución del 80, digamos, bueno, se aplica, hay que ampliarlo a otros derechos, cómo se aplica, cuál va a ser el rol del Estado en la economía, necesitamos un rol empresario como algunos plantean, o tiene que mantener un rol subsidiario, o sea, son muchos temas que se van a ir entremezclando, vamos a ver qué pasa, ya está, ya queda, bueno. Ya queda menos. Ahora, dentro de esta posibilidad de la unidad en su sector, ¿usted consideraría también que José Antonio Cast y sus partidarios deberían estar dentro de este acuerdo? Yo en lo personal pienso que todos tienen que estar dentro de este acuerdo, cada uno ahora, cuando uno dice todo, todos con y tenemos que tomarnos todo como 5 pastillas de humildad, digamos, porque no hay nada más difícil, lo he hecho otras veces, de poder poner acuerdo, o sea, la voluntad va a estar, lo que pasa es que después va a haber, bueno, ya, pero yo tengo un muy buen candidato en tal lugar, yo también tengo otro, y resulta que pueden haber Muchos buenos candidatos. muchos buenos candidatos, y alguien con toda razón me dice, yo quiero un independiente que tenemos que apoyarlo, y ahí es donde se nos empieza a estrechar un poco el círculo, pero yo espero que al final prime el sentido de lo importante que está en juego. ¿Eh? Yo siempre creí que las constituciones son muy importantes, que no resuelven los problemas que algunos creen que resuelven. Las constituciones no hacen que suban las pensiones, no hacen que haya más trabajo, no hace que uno sea más feliz o no más feliz. Te dan condiciones para que los gobiernos puedan crear políticas públicas de mejor nivel o peor nivel. Ahí está un poco la definición. Y eso es, y también no todo, y una última cosa, también estuve revisando las constituciones, mira, la más bonita, la más en poesía, es la venezolana, por ejemplo, que garantiza una cosa increíble. Lo que pasa es que tú al final ves que los venezolanos se vienen a Chile, no los Chile de Venezuela, porque hay un trecho alto entre lo que se pueda establecer de lo que tú puedes construir. Esa va a ser una reflexión que vamos a tener que hacer entre todos. Esto ya nos tocó. Senador, una cosa pendiente para este proceso va a ser la aprobación o no de los escaños reservados para pueblos originarios. ¿Usted cree que debería aprobarse? Yo creo que sí, sí, ahora probablemente se discutan en materia constitucional. Si el problema y eso está resuelto. El problema es cómo se aplican, cómo dentro de los 155, que es una norma constitucional, tú, de partida, bueno, ahí viene la gran discusión, digamos, se calculan en función de qué. En función, se abre un padrón especial, que tiene harto sentido, digamos, en donde la gente que estima que quiere ser parte de esas listas se puedan inscribir. Cuando uno habla del pueblo originario, está hablando básicamente del pueblo mapuche o también está incorporando pueblo aymara, por decir un ejemplo, digamos, porque no son todos iguales, qué proporciones lo hace. Ya un tema pero entiendo, y eso entiendo, que en la tarde de hoy día hay una primera definición en la materia, en la cuestión de constitución, probablemente los próximos días estamos votando distintas alternativas, porque tenemos, tenemos reglas, las reglas son que son 155, que es paridad, y que adicionalmente hay que incorporar los escaños reservados a los pueblos originarios. Ahora, la forma de hacerlo en la discusión hoy día se está haciendo. Senador, otro proyecto, nada que ver con el proceso constituyente. En realidad, más allá que pueda tener un impulso de ahí, tiene que ver con un segundo retiro de un 10%. ¿Qué le parece? ¿Qué cree que va a ocurrir y qué le gustaría a usted que ocurra? No, probablemente no va a ocurrir lo que yo quiera ocurra, pero yo creo que parte de la energía que genera esta aprobación va a influir en los legisladores. Yo creo que la pregunta de fondo, Álvaro, es si nosotros queremos o no un sistema de pensiones y que tenga como base, una de las bases, uno de los pilares, la capacidad de ahorro de las personas. Aquí hay un tema muy importante. Nadie espera llegar a viejo. Yo eso sí que lo descubrí ya definitivamente. Nadie calcula que hay un minuto en que tú no vas a tener capacidades de, de tener recursos. Y ahí es donde tú vas a decir, no necesito jubilar. Aquí hay dos formas. O sea, puede haber otra entre medio, pero hay dos fórmulas. O tú vas
forzosamente durante tu vida laboral, guardando un poco. ¿Por qué digo forzosamente? No hay ni un país que lo haga voluntariamente, si es forzoso. A ti te dicen, mire, porque usted no, si fuera por uno, nadie estaría ahorrando para lo que viene. Si eso es parte del ser humano, somos así, me incluyo. Así que no estoy diciendo nada atroz. Y la otra es decir, mire usted, ve, y después el Estado se hace cargo. El tema de cuando el Estado se hace cargo, yo les digo, eso no ha resultado en ninguna parte, siempre las pensiones son muy malas. Y además pasa una cosa distinta, Bárbara, que hay que asumirlo. Hoy día hay cada vez menos natalidad, cada vez vivimos más años. Piensa tú que hasta no mucho tiempo atrás, creo que son 40 años atrás, habían 5 trabajadores activos por cada persona jubilada. Ya, por último, entre 5 podían hacer uno. En 7 años más van a haber un poquito más de 2 trabajadores activos por personas jubiladas. Entonces, como tú dices, o sea, es razonable que cada trabajador tenga que, para vivir él y para vivir entre dos más, tiene que tener 33% para efecto solamente de la imposición de la pensión. Algo me dice a mí que eso no resulta y creo que en ninguna parte ha resultado. Entonces, claro, la gente dice vamos sacando los 10%, pero al final, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás desmantelando un sistema de jubilación. Ya hay un minuto en que, y eso es lo que yo pareciera que los ejemplos peruanos, otro tipo que Mm. onda, y ahí viene el otro problema. Y otro uno dice, bueno, pero ¿qué va a hacer con las jubilaciones del futuro? Entonces, este es el tipo de caso en donde uno es cómodo ver una parte, no es nada más atractivo que gastar recursos, porque yo creo que eso es como el sueño del pibe. El problema es que eso supone que no va a ser tema de pensiones basado en el pilar del ahorro. Entonces, mi pregunta es al revés, ¿es buena noticia o mala noticia que no haya pilar de ahorro respecto al tema de las pensiones? Ahí se la dejo la respuesta que usted me ayude a contestarla. Vamos a ver si avanza esa reforma. Pues, senador, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.